Buenas tardes. Retomamos este curso monográfico sobre la nueva ley de contratos del sector público en la administración local y contamos para ello con una persona que seguramente conocéis bien la mayoría de vosotros. Es colaboradora de la EGAP en numerosos cursos y es Patricia Iglesias Rey. Actualmente ocupa el puesto de jefa de Gabinete de Estudios y Derecho Comunitario de la Asesoría Jurídica General de la Xunta. Es letrada de la Xunta de Galicia, licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y, además, de numerosa formación y publicaciones que constan en su currículum, pues ha prestado servicios como letrada de la Xunta en el Servicio Gallego de Salud, en el Gabinete Territorial de Santiago de Compostela y en la asesoría jurídica de la Consellería de Economía e Industria. Pues sin más, le cedo la palabra a Patricia, que nos va a hablar sobre la transparencia y buen gobierno, el nuevo perfil del contratante en el ámbito autonómico. Vale, muchísimas gracias, Paula. No sé si se escucha bien. Es un poquito más. Vale, perfecto. Bueno, soy consciente del calor que hace fuera, de que estábamos de maravilla todos tumbados en la hamaca. Y por eso mi primera diapositiva es un poco centrar la atención en que nos ha tocado también estar aquí todos juntos, ¿no? Un poco compartiendo estas novedades de la Ley de Contrato del Sector Público, cuando realmente que estaríamos muy a gustito en la playa, en una hamaca, ¿no? Disfrutando de este calor magnífico que, por otra parte, novedoso este calor, ¿no? Hace una semana estábamos a 13, 14 grados y ahora de repente a 30 grados. Bueno, nos ha tocado. Intentaremos hacer esta ponencia lo más amena posible y, evidentemente, después abriremos un turno de intervención para preguntas, si os las puedo solventar, ¿no? A mí me ha tocado hablar de uno de los pilares básicos de la nueva ley de contratos del sector público, pilar básico y, además, novedoso, enteramente novedoso, que es la nueva gobernanza pública y sistema, digamos, de integridad, transparencia, publicidad, en definitiva, digamos, todo lo que la batería de medidas que se establecen, que podríamos englobar también dentro de las obligaciones del plan de prevención de la corrupción, que también se regula ahora de manera y se positiviza en el artículo 64 de la Ley de Contrato del Sector Público, precepto, por otra parte, muy importante y que nos tendremos que adaptar todos los poderes adjudicadores de los tres niveles: Administración General del Estado, Administración Autonómica, entidades locales y, evidentemente, también poderes adjudicadores que no son Administración pública. Un poco aquí es el sumario, ¿no?, que vamos a hablar para sistematizar qué es el buen gobierno. Sabéis que el concepto es el concepto y los juristas más necesitamos conceptualizar, porque si no conceptualizamos, muchas veces estamos llenos de conceptos jurídicos indeterminados, como tiene la ardua y farragosa ley de contratos, que nos estamos encontrando problemas en la aplicación práctica de la ley, con los nuevos pliegos adaptados. Informaros respecto, si sirve de utilidad, que se va a aprobar también por la Junta Consultiva de Contratación de Galicia, pliegos modelos, ¿vale?, de los contratos típicos, servicios, suministros y obras adaptados a la nueva ley. Sí, es verdad que con cierto retraso, pero por temas de gestión interna, pero yo entiendo que a lo mejor, con suerte, y eso os informará más Elena Barba, que viene mañana, antes de que nos vayamos todos de vacaciones, entiendo que estará aprobado por acuerdo del Consello de la Xunta los pliegos modelos adaptados a la nueva ley por parte del sector público autonómico de Galicia. Sabéis que hay pliegos ya, modelos publicados, os referencio, de la Comunidad de Aragón, en Valencia, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Barcelona, ya ha adaptado pliegos modelos conforme a la nueva ley. Hablaremos también de dónde venimos, ¿vale?, y por qué se hace necesario introducir el concepto de buen gobierno en la contratación pública. Y básicamente, y aquí, de nuevo, es porque Europa lo exige, ¿vale? Los hombres de negro, si antes focalizaban el anterior paquete de fondos comunitarios, su lupa, el concepto de ayudas de Estado, subvenciones públicas otorgadas de forma ilegal, ahora, sin duda, en el nuevo paquete de fondos comunitarios, y Galicia, por desgracia, somos receptores de fondos estructurales, ojalá no lo fuésemos, pero somos, y nuestro presupuesto autonómico y también de las entidades locales, los tres niveles, se nutre también de fondos europeos, ¿vale? Es muy importante. Van a poner la lupa para los hombres de negro de Europa en la contratación pública. De eso también deriva estos nuevos requisitos de nueva gobernanza pública, porque Europa lo exige.
Y pongo aquí una guía que yo creo que es importante que tengáis en cuenta, que es la guía OLAF, que se elaboró por una unidad de la Comisión, que es la Oficina de Lucha contra el Fraude a nivel europeo, que ya se está aplicando esta guía a los expedientes de contratación cofinanciados con fondos comunitarios. De hecho, la Dirección General de Fondos de la Consejería de Facenda ya está exigiendo la aplicación de medidas y aplicabilidad práctica de la guía OLAF, que básicamente establece, y lo veremos, un sistema de alerta, un sistema de banderas rojas, en donde realmente nos tendríamos que empezar a inquietar con posibles irregularidades, ¿vale?, en materia de contratación y focalizada al tema del conflicto de intereses en la contratación pública, que es un concepto enteramente novedoso que se introduce ahora en la Ley de Contrato del Sector Público y que nada tiene que ver con las causas de abstención y recusación de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Van más allá, ¿vale? Y, sobre todo, importante, tenemos que tener en cuenta esta información, la profesionalización de todos los empleados públicos que intervenimos en los procedimientos de contratación, porque pueden derivarse y exigirse responsabilidades, ¿vale? Principio de integridad, veremos lo que es el principio de integridad en la contratación pública. Importante también este principio, se positiviza la ley en el artículo 1. En Europa la nueva directiva de contratos no positiviza el principio de integridad. Hay comunicaciones, recomendaciones de la Comisión, pero no está recogido en un precepto de la nueva directiva. Sin embargo, en este caso, el legislador estatal ha querido ponerse un buen traje en este sentido y positiviza el principio de integridad, lo reconoce como un principio en la nueva ley, ¿vale? Con lo cual podrá también tener consecuencias jurídicas en caso de que se vulnere, conculque este principio de integridad en la contratación pública. Haré muy breve referencia a las novedades en la Ley 9/2017 respecto a lo que es el buen gobierno, ¿vale?, la integridad y medidas para evitar la corrupción, y coincido también en este punto con Julio González, ¿no?, las 3 P's famosas, estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, que se habla de profesionalización, publicidad y planificación, ¿vale? Es un cambio de paradigma en el funcionamiento burocrático de la Administración pública, y más un sistema de Administración pública como es el nuestro, de derecho administrativo continental heredado, de expediente administrativo. Esta nueva gobernanza bebe más, la forma de funcionamiento de los sistemas anglosajones de planificación, sistemas de planes de prevención, detección, prevención, adopción de medidas internas, lo que se denomina el sistema del soft law o autorregulación interna de la Administración. Y yo siempre digo, en clave positiva, porque es importante hacernos esa trinchera a los empleados públicos, ese muro de contención, y fortalecer el funcionamiento de las administraciones públicas. Establecer esa trinchera fuerte, y es ahí donde se sitúa la nueva gobernanza en la Administración, y hablamos de la profesionalización en ese sentido. Por tanto, visión de responsabilidad proactiva en esta nueva gobernanza, y no verlo como algo negativo, que también cierto es que el legislador, en la exposición de motivos, lo que se hablaba también hoy por la mañana, parece que hay cierta desconfianza a cómo se ha hecho la contratación pública en España. Bueno, también me remito, ¿no?, a todos los días, cuando abrimos los periódicos o cuando vemos las noticias, evidentemente sobran palabras también para ver los casos de corrupción relacionados directa o indirectamente con la contratación pública. Básicamente, después de unas pinceladas, y eso mañana Elena os puede dar más información práctica para vosotros, para los que formáis parte, de las entidades locales, y que yo también soy consciente que muchas veces estáis muy solos, ¿no?, muy solos. Ayuntamientos que yo creía que muchas veces eran grandes, y con lo mejor cuando empiezas a contratar más, porque Elena, que tiene más contacto directo con los ayuntamientos, con lo mejor un ayuntamiento relativamente, que podríamos decir grandes, tienen una plantilla de 3, 4 funcionarios, ¿sabes? Y es verdad, en la Xunta, siempre nos apoyamos uno otro a otro, el cuerpo de letrados, el cuerpo de interventores, los propios órganos gestores, formamos equipo, los que formamos parte de la mesa de contratación, el que redacta los pliegos y que lo informa. Al final somos distintos actores intervenientes. Es verdad, yo desde el punto de vista del control de la legalidad, como letrada, que formo parte de las mesas de contratación, pero es importante formar equipo, y soy consciente que vosotros en los ayuntamientos muchas veces estáis muy solos. Por tanto, os daré esa información práctica para las entidades locales, el nuevo perfil de contratante autonómico, la nueva plataforma de contrato del sector público,
que nosotros, y comparto plenamente la tesis de Elena, queremos que todos los ayuntamientos os adhiráis a la plataforma de contratos del sector público autonómico, pensado con una plataforma territorial, ¿vale? Una plataforma territorial en donde estén representados no solo el sector público autonómico, administración general con toda la entidad, la administración instrumental, sino también todas las entidades locales, que sea, digamos, el punto de acceso único también para nuestro tejido industrial, y no que tenga que acudir, lo que hablábamos hoy por la mañana, las pymes o las microempresas o los autónomos, a la plataforma de contratación del Estado, ¿vale? Desde aquí, con independencia del color y de la llamada que hacemos un poco desde el punto de vista como funcionarios, como empleados públicos que somos, es esa, digamos, llamada a las entidades locales para que os adhiráis a la nueva plataforma de contratos del sector público autonómico, que se está actualizando, mejorando, ¿vale? Y que en breves yo podría decir que es verdad que la plataforma de contratación del sector público autonómico es más antigua que la estatal, ¿vale? Ahí os podrá hablar más Elena, pero tiene una vigencia de cerca de 10 años, ahora se está actualizando para adaptar la nueva ley, también el perfil del contratante, y que tenemos, según datos los últimos que me facilitó Elena, 128 entidades locales adheridas, y hay 28 peticiones más del viernes, cuando se presentó el portal de transparencia en el oído local, 28 solicitudes más. Es decir, que eso es un poco lo que se pretende. Somos conscientes que desde el 9 de marzo debería estar en funcionamiento también la licitación electrónica. En Galicia, el sector público autonómico, únicamente tenemos habilitado la contratación electrónica, la plataforma Silex, que también podéis, está a vuestra disposición, para el supersimplificado, ¿vale? Yo ya he celebrado una contratación de supersimplificado, nos ha fallado, tengo que decirlo, porque había un problema con el tema de la revocación de la firma electrónica. Entonces, bueno, fue un acto público, pero es eso, es todo en las pantallas del ordenador. No es preceptivo que sea pública, pero en un principio, como era la primera, toda la mesa de contratación estuvimos en la apertura electrónica de los sobres y solucionó, tuvimos soporte técnico y finalmente era un problema de revocación de la firma electrónica que se solventó en ese momento, ¿vale? Y para el supersimplificado ya lo estamos aplicando. Centrándonos en la primera parte, que es el buen gobierno, lo decía, ¿no?, el concepto de buen gobierno, es muy sencillo. Y yo es lo que pongo aquí a Aristóteles, ¿no? Un Estado es mejor gobernado por un hombre bueno que por una buena ley. Evidentemente, el buen gobierno, la gobernanza pública, tiene que ver con el concepto de integridad, ética pública, ¿vale? Y es una definición sencilla, definido también por el OCDE, que es aquel que se ejerce de una manera objetivamente correcta, persiguiendo el cumplimiento de intereses generales, apunto aquí interés público general frente a interés particular, va a ser básico esa confrontación de interés público e interés particular cuando hablamos también de conflicto de intereses, y consiguiendo un alto grado de buena gestión y alcanzando cotas muy aceptables, mensurables, ¿vale? Automatización del sistema, trazabilidad del procedimiento, el porqué de ese informe de supervisión y seguimiento de la contratación pública, planificación, porque nos exigen esos informes, evidentemente para control de la contratación. ¿Por qué se exigen nuevas exigencias de publicidad en el perfil? Para mayor control, la trazabilidad, la automatización de los procedimientos, las aplicaciones informáticas, de tal manera que se conseguirá, digamos, transparencia, eficiencia, cumplimiento de la legalidad y un alto grado de satisfacción de la ciudadanía, que es básico. Es básico, digamos, la sensibilidad, la percepción de la ciudadanía respecto a cómo funciona la contratación pública es enteramente negativo. Es decir, yo tampoco estaría en esa posición, ¿no?, de esa negatividad, pero si nos fijamos en las encuestas del Eurobarómetro, del CIS, sobre la contratación pública, pues cierto es que la gente desconfía de cómo se contrata en la Administración. Yo no digo que sea la realidad, pero es la percepción del ciudadano, de la sociedad en general. Es un razonamiento sencillo. Hacer las cosas bien es más legal, transparente y eficiente. Para completar, yo creo que esta definición, creo que es importante confrontar el criterio de legalidad, ¿vale? Todos sabemos, con todos los empleados públicos, estamos sometidos al principio de legalidad, al ordenamiento jurídico, artículo 9.3, el artículo 106 de la Constitución, básico. Por eso el nivel mayor de exigencia que tenemos los empleados públicos. En los casos de corrupción que conocemos, ¿alguien focalizó en el empresario privado que establecía el soborno, lo denominado cohecho pasivo?
No, porque nuestro Código Penal no penaliza, o es prácticamente muy difícil en una instrucción penal por tema de prevaricación, malversación de caudales públicos, corrupción, demostrar el cohecho pasivo. Esto es, poner la lupa en el empresario que soborna. Es la prueba diabólica en una instrucción. Sin embargo, sabéis que en el Código Penal hay un capítulo, el capítulo 10, que está dedicado a delitos contra las administraciones públicas y la autoría es únicamente de la autoridad o empleado público. Con lo cual, por eso decía yo, esa trinchera que tenemos que hacer, esa protección, ese muro de contención, porque puede haber responsabilidades. ¿Vale? Y esto es muy importante. El criterio de legalidad, para eso tenemos el derecho penal. No creo que sea la solución, principio de intervención mínima. No todo es ilícito penal, no todo es ilícito penal, y aquí lo quiero remarcar. La excepción es ilícito penal, porque sí que dolo, sí que culpa, sí que connivencia, ¿vale? Existe enriquecimiento injusto en determinados delitos, no prevaricación, pero sí malversación de caudales públicos y determinados delitos. Es decir, no todo, quedemos con la idea que el principio de intervención mínima en el derecho penal, y cierto es, aquí apuntamos que muchas veces hay juego cruzados de denuncias, juego cruzados de querellas y es muy fácil denunciar y si a eso aumentamos también las instrucciones largas que duran años y años y años, cierto es que muchas veces que con una denuncia se puede acabar con la vida civil de una persona, cuando al final, a lo mejor fruto de la instrucción penal, se dicta un auto de sobreseguimiento. Eso es pendiente. Yo creo que la clave de este autogobierno, de esta gobernanza pública, pasa por ese fortalecimiento de la Administración. La clave para entender qué es el autogobierno es que los responsables públicos, ¿vale? Responsables públicos, que aquí no me refiero únicamente al concepto de políticos, sino alto cargo, capacidad decisoria, órgano de contratación, puestos que a lo mejor son direcciones generales técnicas, los que tengan capacidad decisoria de ejecutar presupuesto, de adoptar, de ser órgano de contratación, establece, y este es un artículo de la Ley de Transparencia, de la Ley Estatal de Transparencia, la 13 de 2013, dice que deberán asumir responsabilidad de sus decisiones y actuaciones propias de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente. Es decir, que es un plus de legalidad. El cumplimiento de la legalidad sabemos todos que lo tenemos que cumplir, pero es un plus de legalidad. ¿Vale? Por tanto, es el criterio de oportunidad. Un ejemplo gráfico es el plus ético del buen gobierno que permitiría que se construyeran aeropuertos sin aviones. Es decir, cuando se decidió construir ese aeropuerto, cuando se decide licitar una obra pública, ¿vale? La necesidad, el criterio de oportunidad de adoptar la decisión, ahí es donde se fija el criterio de buen gobierno y gobernanza pública. Y es lo que decía, abandonamos conceptos como pues eso, procedimientos sancionadores, procedimientos, digamos, de derecho penal, y nos situamos en conceptos de autorregulación, soft law, y que debemos empezar a asumir como propios en el sector público, ¿vale? Y no forma parte, como decía antes, del ADN de la marca España, que estamos acostumbrados a otra forma de funcionamiento. Reflexiones en alto. Siempre que se habla de corrupción surge la pregunta controvertida, ¿no? ¿Qué hizo la asesoría jurídica o el secretario del ayuntamiento, la intervención en esos casos? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Fallaron los controles administrativos, los controles ad intra, esa autorregulación de la que hablamos? Bueno, yo aquí muchas veces mi reflexión y mi respuesta es que no deja de ser una opinión personal, evidentemente como letrada que soy, y vaya por delante que muchas veces asumiendo errores, ¿vale? Se asumen errores, todos cometemos errores, la inercia administrativa, las prisas, ejecutar el presupuesto, el que son las elecciones hay que poner el alumbrado público y que hay que contratar a la orquesta. Es decir, todos formamos parte de la administración, de la rapidez, de la ejecución presupuestaria, pero hemos de decir que, por ejemplo, en el caso del sector público autonómico, fruto del contexto de crisis, muchas administraciones instrumentales, y con esto me refiero a lo que no es administración general, sociedades públicas, fundaciones del sector público, agencias públicas, consorcio, lo que se denomina administración instrumental, se vieron obligadas, porque lo dice la Ley de Racionalización del Sector Público Autonómico, a acudir al asesoramiento jurídico de los letrados de la Xunta, ¿vale? De tal manera que nosotros desde la noche a la mañana, con el concepto de autoprovisión y porque nos lo obligaba la Ley de Racionalización del Sector Público Autonómico, tuvimos que empezar a informar pliegos, tuvimos que empezar a ir a mesas de contratación, a informar procedimientos, expedientes de contratación,
porque la ley lo obligaba a todo el sector público, una manera también de supervisar y controlar a esa administración instrumental, a formar parte y meternos ya de lleno en procedimientos de contratación de sociedades públicas que hasta ese momento no informábamos pliegos, no interveníamos en mesas de contratación ni tampoco había una fiscalización previa, normalmente había control financiero posterior. Pues eso, digamos, fruto también del contexto de crisis económica, de la autoprovisión, todo el sector público autonómico tuvo que pasar por el servicio o por el asesoramiento jurídico de los letrados de la Xunta, porque así lo obligaba la ley. Otra reflexión que apuntaba también, no es menos cierto que los resultados observados en los últimos años surgen de aplicación de mayores medidas de control. Y estamos viendo también con los medios de comunicación, en las noticias, cosas que podrían parecer sorprendentes, por lo menos a mí, aunque yo soy del primer año de la Constitución, pero sorprendentes que en un principio parece que no están, es verdad, con cierto retraso, dilación, instrucciones muy largas del procedimiento, se están aplicando, digamos, las medidas de control, ¿vale? Con mi crítica que no todo debe ser el principio de intervención mínima. Por tanto, esta idea debe priorizarse la evaluación ex ante, ex post en la contratación pública, y yo creo que también se ha mejorado. Como os decía, ¿de dónde venimos y por qué se hace necesario esta medida de buena gobernanza en la contratación pública? Porque, evidentemente, Europa lo exige. Además, ha dicho que la corrupción, esto es palabras, digamos, de un informe de la Comisión Europea, constituye un fenómeno tan antiguo como la vida y siempre ha estado ahí, pero lo cierto es que el grado de tolerancia es distinto según el prisma del Estado con lo que lo mires. Además, no podemos mirar a otro lado, es necesaria una cultura de cumplimiento en las empresas privadas, ¿vale? El Código Penal se reformó en julio de 2015 y introduce la posibilidad de que las personas jurídicas puedan delinquir, que es la excepción a que quien comete un ilícito penal es una persona física, el concepto de autoría de persona física, le dice, vale, persona jurídica, usted puede delinquir, pero si quiere tener beneficios penales, exenciones o bonificaciones en pena, tiene que usted implementar un plan de compliance, un programa de prevención de delitos. Observáis que los vasos comunicantes son el Código Penal, con esta exigencia de planes de prevención de delitos en las empresas, en las sociedades, en las sociedades de capital, en las empresas públicas. Sociedades públicas también no quedan fuera de la obligación de elaborar los planes de prevención y, evidentemente, el artículo 64, planes de prevención de la corrupción, la contratación pública, la Administración tiene que dar ejemplo. No podemos estar exigiendo a las empresas privadas que elaboren sus planes de prevención de la corrupción y la Administración pública quedarse de brazos cruzados. Debemos dar ejemplo en ese sentido. Lo que os decía, Europa nos advierte, numerosos informes de la Comisión, informe de Transparencia Internacional, informe de la OCDE sobre el tema de la corrupción en la contratación pública. Sitúo aquí que la última fue la decisión del Consejo Europeo de julio del 2016, dirigido al Reino de España, y donde se decía deberían adoptar medidas urgentes, era curiosamente para el tema de cumplimiento del déficit público, y en esa decisión se decía deben ustedes, Reino de España, recoger medidas de reforma de la contratación pública que pase por un mayor control, transparencia, buen gobierno en el ámbito de la contratación pública. ¿Por qué? Porque, evidentemente, Europa también se ha dado cuenta que esta buena gobernanza, si se implementa, afecta a la competencia, afecta, digamos, a la distribución de mercado, ¿vale? Y por eso, digamos, se ha alertado. A Europa también le interesa que seamos competitivos en el mercado intracomunitario. Se ha dado cuenta los sobrecostes que puede haber en temas relacionados directo o indirectamente con la contratación pública, implica ineficiencia de gasto público y también afectación al mercado de la competencia intracomunitario. Y os decía estos son datos de que aproximadamente el 20% del PIB de la Unión Europea se ejecuta a través de contratos públicos típicos, es decir, de obras, servicios y suministros. Del total de contratos públicos, al menos un 20% se refiere a licitaciones por encima de los umbrales de la directiva. Imaginaros cuánto queda fuera. La Comisión estima que 425 millones del valor total de licitaciones por encima de los umbrales. Y lo que apunto ahora, cuidado con los contratos cofinanciados con fondos europeos, que Europa ya está aplicando esta guía OLAF. Vale, si queréis consultarla, es una guía muy sencilla, tiene 30 páginas, pero es muy práctica y está colgada en la página de la Consellería de Facenda. Dentro de la Dirección General de Fondos Comunitarios tenéis colgada la guía OLAF. Vale.
Y es una guía que se llama así de aplicabilidad práctica para la prevención de los conflictos de intereses en la contratación pública. Y ya se está aplicando y me consta también por la gente que trabaja en fondos comunitarios, el FSE, fondos FED, el nuevo programa, digamos, de paquetes que se extiende hasta el paquete de Europa 2020, ya lo están exigiendo. Y si no se cumplen o se detectan este sistema de red flags o banderas rojas, descertificarán fondos y no se recibirá el dineriño. Establece un sistema de red flags que es, lo primero, la corrupción, sobornos y comisiones ilegales. Y es, digamos, la bandera roja, es decir, no estamos hablando de la comisión tal, sino de que puede ser una bandera roja que si se detecta se deben adoptar medidas preventivas de detección y corrección por parte de la Administración. Más correcto, por parte del Poder Adjudicador. Se dice, y se cita, lo veis en la guía, existe una relación social estrecha entre un empleado contratante y un prestador de servicio o proveedor. El patrimonio del empleado contratante aumenta inexplicadamente o repentinamente. El empleado contratante tiene un negocio externo encubierto. El contratista tiene fama en el sector de pagar comisiones ilegales. Se producen cambios indocumentados o frecuentes en los contratos que aumentan de valor a estos. El segundo sistema de red flag, conflicto de intereses encubierto. Un contratista o vendedor determinado se beneficia de un favoritismo inexplicado fuera de lo corriente. Se acepta continuamente trabajo caro de baja calidad. El empleado contratante no presenta o rellena una declaración de conflicto de intereses. Importante, esto ya se está pidiendo a cada miembro de la mesa de contratación, expedientes de contratación cofinanciados por fondos comunitarios, que se firmen declaraciones individuales de cada miembro de mesa de contratación de que no concurre un conflicto de intereses. Conflicto de intereses que lo veremos es distinto y es una novedad de la nueva ley de contratos. El empleado contratante rehúsa la promoción a un puesto no relacionado con la contratación pública. El empleado contratante parece dirigir un negocio aparte. Licitación colusoria, que esto tiene más que ver a lo mejor con el ámbito de la competencia, que en su caso correspondería a dirimir el conflicto a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia o al órgano autonómico que tenga la competencia, en este caso la Comisión Gallega de la Competencia, si se detecta algún tipo de licitación colusoria. Sabéis que ahora también se introduce un nuevo procedimiento contradictorio que entrará en vigor cuando se desarrolle el reglamento de la ley, puede ser que no lo veamos, en donde se da un papel protagonista a la Comisión Nacional del Mercado de Competencia a nivel estatal y a los organismos autonómicos si se detectan algún tipo de pacto colusorio, de tal manera que bien el órgano de contratación o miembros de mesa de contratación podrán suspender el procedimiento si hay algún indicio de pacto colusorio entre las empresas, ¿vale? Pactos de precios, reparto de lotes. Se podrá suspender la mesa y dar cuenta. Es un procedimiento contradictorio, perentorio, rápido, y se regula ahora en la nueva ley de contratos del sector público, pero no está en vigor porque debe haber un desarrollo reglamentario. Deciros en este punto que sí es verdad que nuestra ley de racionalización del sector público autonómico, la 14/2013, establece ya esta posibilidad. Es verdad que circunscrita únicamente a procedimientos negociados, que como ahora pues el anterior procedimiento estrella, que era procedimientos negociados por cuantía, pero se puede aplicar los procedimientos negociados de la nueva ley. Si existe algún indicio en los procedimientos negociados, en el procedimiento de negociación con las empresas, un pacto colusorio, dentro del sector público autonómico sí que ya se puede suspender ese procedimiento y dar cuenta al Consello Galego de la Competencia. Ya está regulado en nuestra ley de racionalización del sector público autonómico, únicamente para el sector público autonómico, respecto a los procedimientos negociados, ¿vale? Seguimos, filtración de datos, la información que se maneja a la hora de elaborar, digamos, pliegos de prescripción, sobre todo PPTs, pliegos de prescripciones técnicas. Muchas veces los pliegos de cláusulas administrativas son modelos, cambias la carátula, poco cambias, ¿vale? Esa filtración de datos o información, el control de procedimientos de licitación, plazos que se aplican, algunas ofertas se han abierto pronto, se aceptan ofertas tardías, la última oferta presentada es la más baja. Todas las ofertas se rechazan y el contrato se vuelve a sacar a licitación. Durante el periodo de licitación, el ganador se ha comunicado en privado por correo electrónico o algún otro medio con personal encargado de la contratación. Importante, lo de los correos electrónicos, utilización de correos electrónicos corporativos de la unidad y no correos personales del empleado público. Muy importante, ¿vale? Y lo digo con conocimiento de causa. Cuando digo con conocimiento de causa, yo ahora me estoy refiriendo a mi labor de letrada en un procedimiento de instrucción.
Vale, cuidado, utilización, manejo, digamos, de correos electrónicos de unidad y no correos electrónicos particulares relacionados siempre con terceros, porque aparte, vuelvo a repetir y a reiterar, el foco, la lupa va a estar siempre en el empleado público y la otra parte realmente quiere llevarse la licitación. Si a lo mejor entrar a valorar la intencionalidad. ¿Vale? Incumplimiento de las especificaciones del contrato, facturas falsas, infladas, duplicadas, prestado de servicios fantasmas, sustitución de productos. Esto es el sistema que ya se está aplicando, la guía OLAF, para expedientes cofinanciados. ¿Vale? Buen gobierno e integridad, la nueva ley. Como os decía al principio de la ponencia, es una de las piedras angulares de la nueva ley de contratos. Es una primera valoración, puede afirmarse que la nueva ley abandona una visión burocrática, como os decía, puesta de forma decidida por un modelo de contratación pública transparente, estratégica, y en este punto transpone las directivas. Se ha avanzado mucho en este punto de vista más anecdótico. El anteproyecto que llegó al Congreso de los Diputados, aprobado por el Consejo de Ministros, era muchísimo más suave, por así decirlo, en los temas de las medidas de la nueva gobernanza y evitación de la corrupción. Fue en el Congreso de los Diputados, en donde realmente, sabéis que se presentaron 1080 enmiendas, se paccionó un texto mucho más ambicioso en tema de buena gobernanza. Supongo que también porque le orían las orejas al lobo, ¿no? Realmente lo que se estaba viviendo en la sociedad en ese momento era coetáneo, anécdota. El tema también que se introduce del respeto a las condiciones, respeto a los convenios colectivos sectoriales, el tema de la contratación estable, que no se pueda producir un dumping social, de los convenios colectivos de empresa frente al convenio sectorial mucho más favorable para los trabajadores. ¿Cuándo se produce esa modificación en la ley de contratos? Cuando es la huelga de AENA, la huelga de seguridad aeroportuaria. Fue ahí donde realmente se refuerza, digamos, la figura, digamos, de la vida laboral de los trabajadores. La empresa prestamista de servicios fundamentalmente afecta a los servicios. Fue ahí, fruto de la huelga de seguridad privada aeroportuaria, en ese momento era prestada por Eulen, donde los trabajadores empezaron a decir que Eulen se había llevado el concurso de AENA por una baja temeraria en más de un 18% el valor estimado de ese contrato y que no se estaba respetando el convenio ni de empresas, lo que manifestaban los trabajadores. Eso ahora, nosotros ya lo hemos experimentado, se puede, llegamos a exigir como criterio de adjudicación con una condición de especial ejecución, la aplicación de un convenio colectivo sectorial. Se debe fijar en los pliegos, pero se tiene que fijar. Evidentemente pasará muchas veces por el incremento del valor estimado de ese contrato. Nosotros lo hemos hecho con la Ley de Contrato del Sector Público y sobre todo con el contrato de gestión de centros deportivos, en donde sabéis que los socorristas pues no tienen ni convenio colectivo. Normalmente hay una precarización muy importante por el tema de que son trabajadores temporales que trabajan únicamente los 3 meses de verano, en donde cada vez las empresas adjudicatarias le pagaban menos a los trabajadores, porque en este caso la adjudicataria podría y tenía la posibilidad de aplicar un convenio de empresa, no el sectorial, ¿vale? Con la nueva ley de contratos ya encima de la mano, aplicamos el convenio sectorial de centros deportivos, incrementamos el valor estimado del contrato y se incrementó, ¿vale?, por lo menos la nómina de los trabajadores, de los 8 socorristas que tenían en nómina de esa empresa, se incrementó, y es anecdótico pero real, de 850 euros se pasa a pagar ahora a los trabajadores cerca de 1.200 euros por la introducción del respeto al convenio colectivo sectorial de centros deportivos. Cierto es que la empresa que antes hacía una oferta más baja para el mismo número de trabajadores nos ofertaba un socorrista a tiempo parcial durante el mes de agosto. Nos hemos quedado sin el socorrista a tiempo parcial, es decir, hemos perdido una contratación a tiempo parcial, pero a cambio se ha fortalecido y se ha incrementado por lo menos las condiciones laborales de los 8 socorristas de plantilla. ¿Qué me decían en la mesa de contratación? Bueno, ¿y qué hacemos? Digo, bueno, por el paso siguiente, si realmente queremos y afecta a la seguridad en la prestación del servicio y si necesitáis un número de horas a mayores en el momento de pico más importante, pues de afluencia a la piscina durante los meses de agosto, evidentemente tiene que verse reflejado en el PPT, en el pliego de prescripciones técnicas, como afectación a la seguridad de la prestación del servicio y los usuarios del centro. Pero ya
y no nos impugnaron el pliego. Principio de integridad. ¿Qué significa el principio de integridad? Que os decía yo que la ley de contratos lo positiviza en el artículo 1. No lo exige, las directivas no lo contemplan como un artículo positivo, ¿vale? Significa que en cada fase del procedimiento de contratación supone la abstención de cualquier práctica que conlleve quebrantar algunos de los principios cardinales de la contratación pública: igualdad de trato, objetividad y no discriminación. Como os decía, no se reconoce expresamente, se habla del conflicto de interés y el favoritismo en el Libro Verde de 2011, pero no se positiviza. 3 pilares básicos para entender lo que es un conflicto de intereses y lo que es el principio de integridad en las directivas. Se regulan, como decía yo, de forma novedosa los conflictos de intereses en el artículo 24 de la directiva, ¿vale? Esto se copia en la Ley de Contratos del Sector Público, y se dice que hay que prevenir, detectar, solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de adjudicación. Segundo pilar, gobernanza pública, lo que os hablaba, planes de gobernanza pública, planificación estratégica, planes de prevención de la corrupción que se exigen en el artículo 64 de la nueva ley, prevención, detección y notificación de ese tipo de prácticas. En los casos de fraude, corrupción, conflicto de intereses y otras irregularidades graves en las adjudicaciones de los contratos. Se habla también, que es polémico, por lo menos no tiene nada que ver tampoco con nuestra ADN y marca de Cultura España, la exclusión, en un principio, de los licitadores y candidatos deshonestos, ¿vale? Sin embargo, las directivas hablan de la posibilidad de que los denomina así, licitadores deshonestos. Es un concepto que utiliza la directiva. La posibilidad de que se rehabiliten. ¿Cómo te puedes rehabilitar? Pagando sanciones, multas, ¿vale?, económicas. Es un sistema mucho más anglosajón, de pacto. Incluso aquí nuestra Fiscalía tampoco tiene esa posibilidad, pero yo muchas veces digo, seguramente si la Fiscalía pudiera pactar o tuviera más labores de instrucción en un procedimiento penal, imponer multas pecuniarias potentes a una determinada empresa, seguro que no se iba a llegar a juicio oral, que muchas veces por las penas de prisión es lo que a veces no se ingresa ni en la cárcel, ¿no? Si no tienes antecedentes penales en menos de 3 años, seguramente el efecto disuasorio en la imposición de importantes multas económicas, ese efecto disuasorio y capacidad coercitiva sería a lo mejor más importantes que las penas en el Código Penal. Sin embargo, la directiva parte de que ese candidato deshonesto pueda rehabilitarse como implementando un plan de prevención de la corrupción, planes de compliance y además que me demuestre que usted ha adoptado medidas efectivas para cometer ese tipo de ilicitudes. No me refiero únicamente a delitos de corrupción, sino medioambientales, vulneración de los derechos laborales de los trabajadores, en general toda la contravención de legislación sectorial que se tipifican en las prohibiciones para contratar de la Ley de Contratos. La noción del conflicto de intereses, que decía, es mucho más amplio, es un concepto que viene de Europa, más del propio del sistema anglosajón, que dice que debe haber interés cuando, en el ámbito de la actuación administrativa, debe extenderse que existe un conflicto de intereses cuando concurre en un cargo o funcionario público, por tanto, capacidad decisoria, responsable o funcionario público, 2 intereses contrapuestos, uno de carácter público, en cuya defensa se ha de ejercitar la función pública, ¿vale? No hace falta que nos lo diga tampoco el legislador comunitario, lo tenemos reconocido en nuestra Constitución, y otro de carácter privado, que pueda impedir el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad. Importante, el conflicto puede ser real, ¿vale?, que se dé en la mesa de contratación, que mi cuñado es el gerente de la empresa que presenta oferta en la mesa en la que yo estoy sentada como letrada en esa mesa de contratación, ¿vale? Puede ser real o puede incluso ser aparente, ¿vale? Y o potencial, si son susceptibles de convertirse en conflictos reales. Es decir, es una ficción jurídica. Si se da el supuesto, tienes que abstenerte de formar parte de esa mesa de contratación. Aunque yo, en puridad, mi moralidad, mi integridad, diga que no voy para nada a intervenir en por lo menos a intervenir o comprometer mi imparcialidad respecto
a esa contratación. 4 aspectos a tener en cuenta que permite identificar los elementos de un conflicto de intereses es delimita la categoría de personas, cargo o empleado público, entiendo yo con un concepto amplio de empleado público, por tanto, podríamos entender que también están incluidos todos los empleados de los poderes adjudicadores que no sean administración pública, ¿vale? Concepto amplio de empleado público que también se utiliza en el EBEP, ¿vale? El concepto de conflicto de intereses tiene un carácter objetivo, es decir, no requiere dolo, culpa, intencionalidad, ¿vale? Sino es objetivo, ficción jurídica aparente o real. Y no se exige, por tanto, que exista un abuso de cargo, posición dominante en ese expediente. No se requiere que el conflicto sea real, como os decía, en cuanto que el interés particular influya de facto en el desempeño de la actividad pública, sino que pueda llegar a ser percibido como que afecta a la imparcialidad. Los intereses que pueden comprometer la ejecución imparcial de las funciones públicas pueden ser directos o indirectos, dice también la directiva, referidas a la abstención, ventajas para una misma, es decir, directa, incluso indirecta, favorecer intereses financieros, económicos de terceras, empresas o incluso particulares de cualquier índole. Y si os interesa, yo os dejaré también la presentación para profundizar. Hay estos informes, la informe 10-2016 de la Junta Consultiva de Contratación de Aragón, que ya habla del conflicto de intereses, la nueva concepción del conflicto de intereses en las directivas. Informe 5-2017 de la Junta Consultiva de Cataluña y también el de Valencia. ¿Vale? En la nueva ley, el artículo 64, donde se plasma la lucha contra la corrupción y prevención de conflictos de intereses, ¿vale? Es un artículo que está ahí, que tenemos que cumplir, y dice que los órganos de contratación deberán, no es posibilista, es preceptivo, tomar las medidas adecuadas, planes de prevención, para luchar contra el fraude, el favoritismo, la corrupción, prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento de igualdad de trato con todos los candidatos y licitadores. ¿Vale? Es un poco la copia del 24 de la directiva. Y se dice que a estos efectos el concepto de conflicto de intereses abarcará al menos, es decir, números apertus, cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, es verdad que acota personal al servicio del órgano de contratación. ¿Qué entendemos por personal al servicio del órgano de contratación? El que presta servicios el empleado público que presta servicios en el órgano de contratación y el personal que elabora, por ejemplo, el PPT, el órgano gestor, el órgano directivo que elabora el PPT, ese no puede incurrir en un conflicto de intereses. Abrimos debate. En principio, la dicción literal del precepto habla de personal al servicio del órgano de contratación. Evidentemente, si el órgano de contratación, normalmente en las consellerías, está la competencia delegada en el secretario general técnico. Es el órgano de contratación, ¿vale? Al servicio del órgano de contratación, por staff administrativo, funcional, pues están al servicio las direcciones también generales, ¿vale? Desde un punto de vista horizontal, de transversalidad funcional. Podemos entender que están al servicio del órgano de contratación. Dicen que además participen en el desarrollo del procedimiento de licitación, lo sigue acotando, participen de alguna manera, pero tienen que participar, ¿vale? Pues elaboración de pliego de prescripciones técnicas, elaboración del informe técnico, elaboración de pliego de cláusulas administrativas, o puedan influir en el resultado del mismo y tenga directamente interés financiero, económico, que pudiera parecer que compromete su imparcialidad. Por tanto, es lo que decía, conflicto real o aparente. Sí que dice, aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto deberán, ¿vale? Por lo que se ha denominado la figura del chivato, ¿no? Es en plan esa manera despectiva, pero no, aquí lo establece como una obligación. Si tú tienes conocimiento de un conflicto de interés aparente o real en un expediente de contratación X, quien tenga ese conocimiento deberá denunciarlo, el posible conflicto de intereses, ponerlo inmediatamente, curioso, en conocimiento del órgano de contratación. También. ¿Y quién controla el órgano de contratación? ¿Vale? Pero bueno, el precepto del artículo 64 está ahí. Las medidas de cleaning, es lo que os decía yo, esa rehabilitación de desde el otro prisma, de los empresarios deshonestos.
Las nuevas directivas, dice, se muestran favorables a la recuperación de esa fiabilidad perdida en el operador económico tras la constatación de hallarse en curso un supuesto de prohibición contratar, permite la puesta en práctica de medidas autocorrectoras o de las denominadas medidas self-cleaning, que supone excepcionar la aplicación de una prohibición cuando los operadores económicos han adoptado mecanismos eficaces para corregir el comportamiento inadecuado de su comportamiento e impedir de manera efectiva que ésta se vuelva a repetir. Pues la motivación de estas medidas self-cleaning es forzar una cultura empresarial a favor del cumplimiento, ¿vale? Como os decía yo, es que esto se está implementando para quedarse, como reforma del Código Penal, medidas de compliance, de prevención de la comisión de delitos, una cultura a favor del cumplimiento y contribuir al objetivo de mantener la integridad y evitar distorsiones en la competencia. ¿Vale? Evidentemente, si tú te rehabilitas, si tú estableces medidas eficaces de planes de prevención y me lo demuestras, pues yo tendré más operadores económicos y se aperturará la competencia, ¿vale? También es una manera de abrir la competencia con esta medida de rehabilitación, medida self-cleaning. Garantizar, además, el cumplimiento del principio de proporcionalidad, ¿vale? Hay prohibiciones y prohibiciones para contratar. Hay prohibiciones y prohibiciones. No todas son de la misma entidad, cualitativa y cuantitativa. Por tanto, estas medidas self-cleaning también permiten abrir un procedimiento contradictorio de oír a ese operador económico, de ver qué medidas has adoptado y yo te podría, levantar esa prohibición para contratar una vez que yo vea esas medidas que tú has implementado internamente. O pago de la multa. Están actualmente reguladas las medidas self-cleaning en el 72.5 de la ley. ¿Vale? Es un procedimiento contradictorio, con trámite de audiencia, y se dice, entre las medidas que se puedan adoptar, que acredite el pago con permiso de pago de multas o incluso indemnizaciones fijadas por sentencia o resolución administrativa, las que se deriva la causa de prohibición para contratar, y siempre y cuando las citadas personas sean declaradas responsables del pago de la misma en la citada sentencia. La adopción de medidas orgánicas, técnicas, de personal apropiadas para evitar la comisión de futuras infracciones administrativas, ¿vale? Entre las que quedará incluido acogerse al programa de clemencia en materia de falseamiento de la competencia, que esto es un procedimiento que está regulado en la Ley General de la Competencia, que es lo que se llama el procedimiento de clemencia. Básicamente, cuando una empresa denuncia, digamos, una práctica anticompetitiva o una posición dominante, cierto es, aunque sea cómplice, me estás denunciando esa posible infracción, es un procedimiento de clemencia, ¿vale? Tendrá la consecuencia de disminución de las posibles sanciones que se puedan imponer. Ya lo estamos aplicando, estas medidas self-cleaning. Supongo que vosotros también estaréis familiarizados con el documento único europeo, con las 16 páginas del documento único europeo, que si te pregunta, es como cuando entras en Estados Unidos, ¿no? Y te preguntan, ¿tiene usted pensado atentar contra el presidente de Estados Unidos? Pues esto es un poco igual, ¿no? Se ha declarado operador económico culpable de falta profesional grave en caso afirmativo específica. ¿Ha celebrado el operador económico acuerdos con otros operadores económicos destinados a falsear la competencia? Y te preguntan desde delitos de corrupción, de competencia. El documento único europeo está orientado a esa mentalidad preventiva, de planificación preventiva que estamos hablando a lo largo de la clase. Muy rápido, porque, bueno, me quedan 15 minutitos. Otras novedades importantes de la nueva ley, muy rápido, ¿vale? Porque supongo que ya las conoceréis, pero que también tienen que ver con la nueva gobernanza pública que estamos hablando. La nueva regulación de las mesas de contratación, ya se habló también hoy por la mañana, la profesionalización de los componentes de las mesas de contratación, que para las entidades locales es verdad que permite cierta flexibilidad en la disposición adicional segunda. Nosotros tenemos... Es verdad que nos aplican a los poderes adjudicadores que no son administraciones públicas, porque si no, nosotros también tenemos importantes problemas con entidades del sector público que a lo mejor son 6 o 7 personas las que están en la fundación del sector público y que ahora sabéis que para la administración general, por tanto, administración pública, se dice que no podrá formar parte de la mesa de contratación aquella persona que va a realizar el informe técnico de aspectos cualitativos y que también la excepción es que los funcionarios interinos no formen parte de mesas de contratación. Evidentemente, y ya también se positiviza, que no pueden formar parte de mesas de contratación personal eventual y cargos políticos, a excepción también de las entidades locales de 1/3
para las entidades locales. Pero la tendencia que veis de la nueva configuración del 326 es profesionalización, ¿vale?, de esa mesa de contratación. Se regula también una mesa especial del diálogo competitivo y para la Asociación para la Innovación. E incluso, al constituirse como un órgano tan profesionalizado, el propio artículo 326, en su apartado 7, dice que también prevé una posibilidad que las leyes autonómicas o una legislación de desarrollo pueda establecer que la mesa de contratación es la que ejerza las competencias relativas a la adjudicación del contrato. Es decir, que más competencia a una mesa enteramente profesional y que se le atribuye a los órganos de contratación. ¿Vale? Evidentemente, este necesita pues, de desarrollo para su aplicación. El nuevo sistema de gobernanza pública, ¿qué viene? Pues se crean organismos, ¿vale? Se crean organismos. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, que salió en el BOE la licitación para, la convocatoria para la provisión de los miembros de la Oficina de Supervisión y Regulación hace cuestión de 15 días, que velará, se dice, por la correcta aplicación de la legislación contractual, y en particular por promover la concurrencia, combatir las ilegalidades en relación con la contratación pública. Se establecen las funciones, actuarán el desarrollo de su actividad cumpliendo de fines con plena independencia orgánica y funcional, ¿vale? Y de modo especial velará por el respeto a los principios de publicidad y concurrencia, así como las prerrogativas de la Administración. Ejercer las funciones, aprobará la Estrategia Nacional de Contratación, que será vinculante para el sector público, que en eso también os podrá hablar mañana Elena, me consta que ha ido a Madrid para hablar dentro de lo que es la cooperación, que se crea también un servicio de cooperación con las comunidades autónomas y poderes adjudicadores respecto a la Estrategia Nacional de Contratación Pública vinculante que se ha de elaborar. Realizará encuestas, investigaciones, remitirá informes a las Cortes y a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, y además aprobará instrucciones, esta oficina, para interpretación y aplicación de la legislación de contratación pública. Como resultado de toda la actividad de supervisión, va a elaborar un informe, esta oficina, anual, que se publicará en la plataforma de contratación del sector público, en el que se incluirán los principales incumplimientos detectados. Vale. Las fuentes más frecuentes de aplicación incorrecta de la legislación de contratación pública e información sobre prevención, detección y notificación adecuada de casos de fraude, corrupción y conflictos de intereses. Integrado la oficina, se crea la Oficina Nacional de Evaluación, que tiene como finalizar analizar la sostenibilidad financiera en los contratos de concesión de obras y contratos de concesión de servicios, e emitirá informe preceptivo previo a la licitación de tales contratos para los poderes adjudicadores y entidades adjudicadoras, y como para otros entes, organismos y entidades dependientes de la Administración General y de las corporaciones locales. A la Junta Consultiva de Contratación se le dota de mayores competencias, por así decirlo, como la cadena de transmisión con la Comisión Europea, y es la que va a remitir en la Junta Consultiva de Contratación Pública al Estado el informe de supervisión que va a hacer la Unidad de Supervisión e Independencia, y cada 3 años tenemos que remitir ese informe a la Comisión Europea, que sabéis que ya ha sido remitido el 10 de marzo, cuando entró en vigor la Ley de Contratos del Sector Público, un artículo que ya estaba plenamente vigente al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, era la elaboración del informe sobre la contratación pública de todos los poderes adjudicadores, los 3 niveles, estatal, autonómico y local, respecto a la contratación pública del 2017. Vale, es verdad que estaba muy acotado únicamente a contratación pública sujeta a regulación armonizada, y en ese informe que se remitió a la Comisión, evidentemente, no estaba el informe de supervisión que va a hacer la oficina independiente, con esas nuevas funciones de detección de irregularidades, ilegalidades. Vale, es decir, que se remitió ese informe. Se crea el nuevo comité de cooperación, ¿vale? Esa cooperación entre todos los poderes adjudicadores, hay que hablar, las comunidades autónomas, incluso se le da participación a las asociaciones, federaciones de entidades locales, a FEGAN, y será el encargado de mantener y elaborar la propuesta estrategia nacional. Y, bueno, se mantiene la obligación de remitir la obligación de información a efectos estadísticos tanto al Tribunal de Cuentas como al Consejo de Cuentas de Galicia. Bueno, nuevo recurso especial, nada, mañana hablará el presidente del Tribunal de Recursos Contractuales de Galicia, que sabéis que tenemos ya un tribunal propio de recursos contractuales que está en funcionamiento desde el 3 de abril del 2018. Mañana vendrá Santiago Valencia, que es el presidente del Tribunal de Recursos Contractuales de Galicia, y os hablará, digamos, las nuevas novedades, que hay muchas, de las implicaciones del nuevo recurso especial en materia de contratación.
Sabéis que se bajan las cuantías, ahora ya no es coincidente el recurso especial en materia de contratación con el recurso especial, 100.000 euros, servicios y suministros y 3 millones obras. Es decir, que ya estamos reduciendo cuantía para la posibilidad de recurso especial, que habrá también recurso especial contra los encargos in-house, que no cumplan los requisitos del artículo 32 de la Ley de Contratos, modificaciones que no cumplan los requisitos de la Ley de Contratos, estas modificaciones irregulares, es decir, que se establecen importantes modificaciones. Sabéis, y supongo que también, la obligatoriedad de utilización de medios electrónicos, ¿vale? Y sabéis que el nuevo modelo de publicidad diseñado para ser transparente, poniendo en valor la plataforma de contratos del sector público, lo que hablábamos también hoy por la mañana, se tiene que necesariamente pasar por la plataforma de contratos del sector público. Desde aquí mi consejo, iros a la autonómica, porque se va a prestar también, decía Elena este viernes, que se va a prestar ya formación sobre la nueva licitación electrónica, el sistema SILES, para cerca de 30 ayuntamientos que lo han solicitado, ¿vale? Y es un procedimiento que yo diré que es sencillo y os voy también a mandar los links y las páginas URL para solicitarlo, ¿vale? Simplificación del nuevo procedimiento, hablaba también hoy por la mañana Julio González, ¿no? La utilización de procedimiento súper simplificado, discrepo, ¿vale? 5 días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Y el pliego? ¿Quién lo elabora? Bien, yo que os decía que participé en el primer procedimiento abierto súper simplificado, utilizamos la licitación electrónica SILES y evidentemente el pliego tuvimos que, pues eso, desde el órgano que elaboró el pliego, a mí después informarlo, introduje modificaciones, era el primer pliego, era la primera adaptación, hombre, de 5 días, no. Vale, no. Y todos los que estáis ahí sentados estaréis de acuerdo conmigo. Evidentemente, cuando todos estemos un poco más rodados, tengamos los pliegos adaptados, tengamos toda la licitación electrónica en marcha, las pequeñas y medianas empresas estén inscritas en el registro, porque aparte, sabéis, claro, que el tema del procedimiento abierto súper simplificado, uno de los requisitos es que las empresas estén inscritas en el registro de contratistas, ¿no? Es verdad que establece una coletilla ley, salvo que se afecte a la competencia. Bueno, la idea es que sea un procedimiento muy ágil, en donde prácticamente, importante también es que se decide, aquí apunto, se fomenta la simplificación del procedimiento abierto y declaración responsable, ¿vale? Junto a una mejor sistemática, una primera evaluación resulta positiva. El DOE, el documento único europeo, en mi opinión, se debería convertir en la única declaración posible, ¿vale? Es verdad que nosotros teníamos una declaración BIS aprobada por la Junta Consultiva de Contratación de Galicia, que estábamos haciendo el documento único europeo, la declaración, además la declaración BIS, que le llamamos así, la declaración autonómica, que estaba aprobada por la Junta Consultiva de Contratación de Galicia. En mi opinión, se debe utilizar una única declaración, aparte es un documento normalizado, ¿vale?, por la Unión Europea. ¿Qué sentido tiene utilizar distintos tipos de declaraciones? Y la ley, además, únicamente lo excepciona. Podemos establecer una declaración más sencillita, porque también está pensado para un procedimiento ágil, al procedimiento abierto súper simplificado. Y así también lo permite el 159 en su apartado 7. ¿Vale? Para los demás supuestos, la declaración que utilicemos debe ser la declaración, el DOE. Se apuesta también con una medida de buena gobernanza a la uniformidad del régimen jurídico respecto a administraciones públicas y poderes adjudicadores que no son administración pública, ¿vale? Siendo indiferente el carácter no de administración del poder adjudicador para aplicación de las reglas de contratación pública en contratos de importe no armonizado. Desaparece, pues, la posibilidad de elaborar instrucciones internas de contratación de los poderes adjudicadores que no sean administración pública. Bien. En este punto me paro en un informe de la Abogacía del Estado, el informe 1/2018, que entiendo, está aquí mi director, que suscribimos también por parte de la Asesoría Jurídica General, que no es que desaparezcan las instrucciones internas de contratación, se podrán, adaptar con una norma meramente organizativa interna con efectos ad intra. Será importante, por lo que digo, para la composición de las mesas de contratación, entidades que realmente no tienen personal, para determinar el funcionamiento y la trazabilidad de todas las unidades administrativas que van a participar en el procedimiento de licitación. Es aconsejable una adaptación de esas instrucciones internas de contratación, pero, repito, únicamente tendrá efectos jurídicos ad intra, organizativos, no efectos ad extra frente a terceros, en donde se aplicará la ley de contratos del sector público.
La virtualidad e importancia de las instrucciones internas de contratación se mantiene para el sector público que no es poder adjudicador, que la regulación del artículo 3 de la Ley de Contratos es muy estrecho. Podríamos decir que se nominan a los partidos políticos, a los sindicatos, asociaciones empresariales que tengan financiación mayoritaria, y en contratos SARA, esos son el sector público que no son poder adjudicador. En eso sí que tendrá entidad e importancia la elaboración de instrucciones internas de contratación y que tendrán que elaborarlas. ¿Vale? Bueno, el contrato menor paso muy por encima porque ya Manuel Pillado, el director general de Asesoría Jurídica, hablará de las nuevas novedades del contrato menor y la importancia de la nueva regulación. Y, bueno, también destacar la eliminación de la posibilidad de libre modificación de los contratos no armonizados para poder ser adjudicadores en una administración pública. ¿Vale? Se le aplica el mismo régimen y causas de modificación contractual que ya habían en el 2011. Mira, aquí pongo una mano, ¿no?, que es la que realmente ofreció también por la mañana Elena Barba a todas las entidades locales, y lo que podamos ayudarles en el sentido de la nueva utilización de nuestras plataformas, de la plataforma de contrato del sector autonómico, del nuevo perfil adaptado, y que ya tenemos muchos ayuntamientos adheridos. Ya tenemos el nuevo perfil de contratante autonómico adaptado al artículo 63, ¿vale? Ya nos hemos adaptado, ya está adaptado, difusión por Internet, forma de acceso, pliegos, anuncios, libre, no es necesario registrarse, es obligatorio que se aloje una plataforma de contratos de ámbito nacional autonómico, la información que contiene se publicará en formatos abiertos, ya se publica en formatos abiertos, reutilizable y permanecerá accesible no menores de 5 años. Bueno, aquí un poco las nuevas novedades del perfil de contratante, que ya las pasó un poco por encima. Os dejaré la presentación de las nuevas exigencias del nuevo perfil de contratante en el artículo 63, y un poco deciros que nuestro nuevo perfil de contratante autonómico ya está adaptado. Se presentó el viernes pasado, ¿vale?, que estuvo también Elena Barba, la secretaria de la Junta Consultiva de Contratación de Galicia, la presentación del portal de transparencia local de Galicia, que está también interconectado en ese punto por el portal de transparencia autonómico con nuestra plataforma de contratos del sector público, en donde también ya se recoge la posibilidad de la elaboración del plan anual de contratación, que también es el nuevo requisito que se prevé en el artículo 28.4 de la Ley de Contratos del sector público. Y deciros que incluso también está adaptado en la plataforma la publicación trimestral de los contratos menores, el objeto, la duración, el importe. En la publicación ya se ordena por la identidad del adjudicatario, es verdad que se exceptúan de publicarse, sabéis, los contratos menores de importe inferior a 5.000 euros y el sistema de pagos anticipo de caja fija o similar. Bien, ¿cómo tenéis que hacer para la adhesión? Nada, para el SILES, que es la licitación electrónica, o el SEF, que es la factura electrónica. Pues para solicitar información o ver la presentación antes de decidir si implantar la licitación es necesario presentar un escrito en esta dirección de correo electrónico, ¿vale? El CA, bueno, periférico, xunta.gal, y para dar de alta el concello en el portal de transparencia de Galicia, que os decía que ya tiene un link que une directamente todos los datos con la plataforma de contratos del sector público, tenéis que enviar un escrito al caoperiférico@xunta.gal. Y aquí es donde veis la plataforma de contratos del sector público, el pantallazo, en servicios, acceso, alta no sistema, y sería cubrir esos formularios y enviar a los correos electrónicos que os dije, ¿vale? Y los links de interés, entrar directamente, bueno, ya los tenéis, el portal de transparencia y local, las plataformas de contratos del sector público. Y podéis ver algunos ejemplos de cómo ya lo hacen. Tenemos el Ayuntamiento de Marín, el Ayuntamiento de Carballo, ya están utilizando el nuevo perfil de contratación autonómico en la nueva plataforma de contratos, y ya no sé qué hice. Y yo creo que con esto pues ya he finalizado. Muchísimas gracias. Si os parece, como ahora Patricia se va a quedar en la mesa junto al director de la Asesoría Jurídica, hacemos las preguntas al final ya a los dos ponentes, ya que estamos un poco encima de la hora. Pasamos a la siguiente ponencia entonces.